buenas tardes a todos ustedes que están aquí presentes en el segundo RECA seminario de esta serie de seminarios que estamos organizando desde el nodo de RECA Mentores, en el cual buscamos compartir el trabajo que están haciendo otros colombianos, tanto en el exterior como en Colombia, sobre astronomía en general. Entonces, pues en esta versión, en este episodio de hoy tenemos a Jimena González. Em, Jimena es postdoc en este momento en el NSF Simons AI Institute for the Sky, en el SKI, y en Northwestern University en los Estados Unidos. Y pues el día de hoy entonces nos va a hablar un poco de Machine Learning, ya nos dirá un poco sobre lentes gravitacionales. Y bueno, para recordarles un poco cómo funciona, como el netiquette de estos seminarios, si en algún punto tienen una pregunta, por favor levantan la mano, abren su cámara, se presentan como su nombre, en qué universidad están y la pregunta que tienen para Jimena. Si por el contrario pues quieren escribirla en el chat, también vamos a estar pendientes para que nos hagan saber cualquier cosa. Entonces, listo. Pues ya con eso entonces es todo tuyo el escenario, Jimena. Eh, Gracias. Ok, voy a empezar a compartir pantalla. Ok, ¿pueden ver mis diapositivas y escucharme bien? sí, Ok, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, mi nombre es Jimena. Voy a presentar un artículo que puse en el archive hace como un mes o un par de meses. El título suena muy prometedor, pero es en realidad muy específico que si el aprendizaje automático o el aprendizaje de máquina funciona, pero en específico la pregunta es si funciona para encontrar lentes gravitacionales. Entonces, antes de empezar, yo quería mostrar un poquito de mi trayectoria profesional. Yo soy de Bucaramanga, Santander y hice mi pregrado en la Universidad de los Andes en física, tuve la beca Quiero Estudiar, y en ese momento trabajé en un área de investigación bastante diferente. Estaba en física de partículas, que bueno, la pregunta que a mí me llamaba la atención es cómo está conformado el universo. Cuando yo empecé el doctorado, lo empecé en la Universidad de Wisconsin-Madison y decidí que quería probar algo, una área de investigación diferente. Entonces, en esa época, el observatorio Rubin estaba bajo construcción y el observatorio, bueno, el telescopio Euclid aún no había sido lanzado al espacio, pero era muy obvio que pronto íbamos a entrar en esta era de datos grandes. Y uno de mis objetivos del doctorado era estar preparados para hacer ciencia con lentes gravitacionales en la nueva era. Y bueno, aquí pues algunas foticos que me disfruté mucho del doctorado. Ahorita estoy haciendo el postdoc en el Sky Institute en Northwestern. Llevo apenas creo que 2 o 3 meses aquí. Ahora, es muy importante para mí aclarar que yo empecé a hacer astrofísica estando en Estados Unidos, entonces yo nunca he hablado de mi investigación en español y de hecho hace mucho que no hablo español, entonces por favor ténganme mucha paciencia. Bueno, este es como un esquema de la charla de hoy. Aquí pueden encontrar el artículo sobre el que voy a hablar hoy, pero hasta ahora, ya que estamos entrando a esta era de los grandes datos, la forma más común de buscar lentes gravitacionales es utilizando técnicas de inteligencia artificial. Pero hasta ahora no había habido un estudio que evaluara estas técnicas y que determinara si de verdad estas técnicas son eficientes encontrando lentes. Entonces, el objetivo de este trabajo era responder estas preguntas y explorar si hay formas de combinar esos modelos de inteligencia artificial individuales para obtener clasificadores que son mejores, que estas son las técnicas de ensamblaje. Bueno, me disculpo que mis diapositivas están en inglés, pero pues toda mi charla va a ser en español. Entonces voy a empezar con lo básico de qué son los lentes gravitacionales y para qué sirven, cómo se suele utilizar técnicas de machine learning para encontrarlos. Voy a hacer un resumen sobre 3 diferentes técnicas que ya se han aplicado y
cómo la metodología varía entre ellas. Luego va a hablar cómo recopilé los datos que se utilizaron para analizarlos. Tuvimos que hacer una inspección visual de esos candidatos y aquí también voy a mostrar las métricas de evaluación, de cómo determinamos que un modelo es mejor que otro. Aquí voy a presentar los resultados, cómo se compara el desempeño de los modelos, uno comparado con el otro, cuál es la completitud de cada uno de ellos y las técnicas de ensamblaje que yo utilicé. Y bueno, al final voy a dar un resumen de lo que encontré en este trabajo. Entonces, lo básico, que son los lentes gravitacionales. Hay dos elementos principales de la teoría de la relatividad general. Una es que la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse y dos, que la luz sigue la curvatura del espacio-tiempo. Lo que eso implica es que si nosotros estamos en un lugar y hay un objeto masivo como el Sol entre una estrella distante y nosotros, cuando la luz de esta estrella distante llega a ese objeto masivo, la luz se dobla y pareciera como si el rayo de luz viniera de un lugar, pero en realidad viene de otro. Este es un efecto que se midió a los pocos años que Einstein publicara su trabajo. Pero bueno, 20 años después de que él publicara este trabajo, él publicó otro artículo que lo empezó diciendo que un colega lo fue a visitar y le pidió que publicara los resultados de un pequeño cálculo. Entonces, aquí básicamente lo que él dice es que si estos tres objetos están completamente alineados, uno observaría un rayo de luz, perdón, un círculo de luz. En este mismo artículo él no tenía mucha esperanza, que dice que observar ese círculo de luz y distinguirlo del objeto que produce la lente no es posible. Y aquí dice que probablemente que la probabilidad de detectar este fenómeno es muy bajita y que simplemente es un fenómeno que es curioso. Bueno, mucho tiempo ha pasado desde este momento y hasta ahora hemos encontrado miles de lentes gravitacionales en nuestros datos. Entonces, los lentes gravitacionales fuertes están definidos por que estos tres objetos están tan alineados y el objeto deflector es tan masivo que se producen múltiples imágenes de la fuente. Ahora, este fenómeno puede verse de forma diferente dependiendo del tamaño de la fuente. Si la fuente es muy pequeña, que para nosotros pequeño es un quasar, por ejemplo, es una estrella que se está explotando, entonces uno ve imágenes independientes separadas. Pero si el objeto es grande, como una galaxia, es extendido como una galaxia, entonces uno ve arcos bastante grandes. Ahora, lo que son las observables o lo que se puede medir de estos sistemas son las imágenes, la posición de las imágenes. Ustedes pueden imaginar que pueden medir la distancia desde el centro hasta donde está el arco. Los redshifts, que simplemente apuntan un espectrógrafo al sistema y se puede medir, que es una medida de la distancia de ese objeto hasta nosotros. Las magnificaciones relativas entre las diferentes imágenes y pueden imaginar que si esta fuente tiene un brillo que varía con el tiempo, si por ejemplo fuera una estrella que explota, los rayos de luz atraviesan diferentes trayectorias y por esta razón unos llegan antes al observador que otros. Entonces, una de estas imágenes se ve brillantes antes que otras y uno puede medir un tiempo de retraso entre esas imágenes. Los lentes gravitacionales tienen mucho tipo de aplicaciones. Entre estas se puede utilizar para estudiar galaxias elípticas porque estas suelen ser las que producen las lentes gravitacionales, pero también tienen aplicaciones en cosmología. Y a mí la aplicación que más me llama la atención es estudiar la energía oscura, que es lo que está causando que el universo se expanda de forma acelerada. Entonces, bueno, ya sabemos qué es strong lensing y para qué sirve. Veamos qué tan raro es. Entonces, esta es una imagen del Dark Energy Survey y si le hacen zoom acá muchísimo, pueden ver que hay una lente gravitacional.
El Dark Energy Survey cubre 500.000 de veces la imagen que ustedes ven aquí en pantalla y dentro de todas esas imágenes esperamos encontrar cientos de lentes. Entonces, este es un típico problema de encontrar la aguja en el pajar. Hay muchos datos y esperamos dentro de todos esos datos encontrar pocos lentes gravitacionales. Por esta razón se suele utilizar técnicas de inteligencia artificial para encontrarlos. Entonces, la forma en que normalmente estas técnicas son desarrolladas es que uno empieza seleccionando las imágenes que van a ser procesadas por los modelos de inteligencia artificial. Luego, uno escoge un tipo de arquitectura, entrena la arquitectura con algún material que uno crea y luego lo aplica para procesar estas imágenes. De aquí uno selecciona un set de candidatos y ese set tiene que ser inspeccionado visualmente para obtener el set final. La, el mayor desafío que hay en ese tipo de búsquedas es que hay muchos sistemas astronómicos que tienen características muy similares a las de los lentes gravitacionales. Y lo que ocurre es que estos sets que son seleccionados por inteligencia artificial suelen tener una puridad que es muy bajita, lo que eso significa es que necesitamos muchísimo tiempo humano. Bueno, esto es como un pequeño pronóstico que yo hice de que si no mejoramos estas técnicas, ¿cuánto tiempo vamos a necesitar para visualizar esas imágenes? Entonces, con el LSST, que es el Observatorio Rubin, que bueno, ya terminó construcción, esperamos encontrar alrededor de 100.000 lentes y si no mejoramos esta puridad, esto tomaría alrededor de 6 años para terminar para procesar los datos con seres humanos, que esto es mucho tiempo. Pero esta es la razón por la que debemos mejorar las técnicas con las que se encuentran las lentes. Ahora, han habido tres diferentes aplicaciones de este tipo de búsquedas al Dark Energy Survey, las tres utilizando inteligencia artificial. Bueno, en esta diapositiva hay muchísima información, pero bueno, la primera parte es que los equipos de cada uno de estos trabajos son diferentes, en el sentido de que las personas no estuvieron involucradas en el diseño de otro tipo de trabajos. Segundo, esta es la arquitectura que se escogió para la red neuronal. Todas las arquitecturas son diferentes. Yo aquí puse el número de parámetros de cada una solamente como una medida de comparación, pero solamente porque un modelo sea más grande que otro no significa que necesariamente va a ser mejor. Lo siguiente es el material con el que se entrena la red neuronal. Entonces, Jacobs y Rojas utilizaron dos clases. Es la forma más común de hacer este tipo de búsquedas. La positiva, que es lo que nosotros queremos encontrar, lentes gravitacionales, y negativa, donde se agrega normalmente simplemente galaxias elípticas. Entonces, en Jacobs utilizó una imagen real para el deflector y simuló el efecto de lente gravitacional en alguna fuente. Así fue que ellos crearon la clase positiva y la clase negativa, ellos sacaron imágenes aleatorias de las que el modelo iba a procesar, asumiendo que la probabilidad de que haya una lente ahí es bajita. La diferencia, Rojas hizo algo muy parecido. La diferencia es que en vez de utilizar simulaciones para la fuente, ella utilizó imágenes reales para esas fuentes. Y en el caso de ella, los ejemplos negativos simplemente eran galaxias elípticas. En mi caso, la principal diferencia es que yo utilicé muchas clases muchas categorías diferentes. Entonces, una sí es la positiva, que la hice muy parecida a como la hizo Jacob, pero ahorita entro en más detalle. Y como clases negativas, tuve 8 tipos de diferentes clases. Entonces, una de ellas sí eran las galaxias elípticas, pero el resto de clases eh, vienen enfocadas a este tipo de impostores, que ya los vamos a ver.
Entonces, bueno, uno de los elementos principales de mi búsqueda, bueno, como es mi trabajo, puedo entrar más en fondo, pero uno de los elementos principales es que yo apliqué algo que se llama Interactive Machine Learning. Lo que esto es que se entrena un modelo de inteligencia artificial, se evalúa en datos que no se han visto. Según estos resultados, uno puede dar una retroalimentación al modelo. La forma en que se puede hacer esto puede ser cambiando los datos con los que se entrenan o cambiando características del modelo. Y bueno, esto es un proceso iterativo que el científico puede repetir cuantas veces desee hasta que al final se obtiene un modelo que tiene un rendimiento, un desempeño más parecido a lo que se espera. Entonces, la forma en que yo lo implementé en mi trabajo fue que empecé a, empecé con simplemente dos clases, la clase positiva y la clase negativa. Entrené y luego apliqué el modelo a datos que no se habían visto. Y el modelo, vi todas las imágenes que el modelo estaba seleccionando y clasificando como lentes gravitacionales. La mayor parte de esas imágenes eran galaxias espirales. Entonces, yo tuve que buscar un catálogo de galaxias espirales y crear una nueva clase para estas. Y otra cosa que noté es que eh, mi clase original de galaxias elípticas no tenía la suficiente diversidad y faltaban muchas de estas galaxias que son muy pequeñas y muy difíciles de ver. Entonces, incrementé la diversidad de esta clase, por ejemplo. Y bueno, repetí este proceso múltiples veces hasta que al final obtuve 9 clases diferentes. Ok, y acá pueden ver cómo esas clases se ven. Entonces, aquí tienen ejemplos de las simulaciones que yo utilicé. Estas son imágenes reales para el deflector y simplemente simulé el efecto de lente gravitacional y se sobrelapa con la imagen real. Estas imágenes son bastante no realistas. Los lentes gravitacionales se ven un poco diferentes, pero yo noté que al hacerlas tan obvias y tan claras, son más fáciles, el rendimiento, el desempeño del modelo es más alto. Ok, y bueno, estas son todas las diferentes clases que no son la clase positiva, que es lo que queremos encontrar. Entonces, este es el falso positivo más complicado en nuestro caso, que son estas galaxias de tipo anillo. Estas galaxias tienen un exterior que pareciera que forma un anillo alrededor y son muy, muy difíciles de distinguir de los lentes, incluso para un ser humano es bastante difícil. Esta siguiente clase son galaxias que yo llamé galaxias suaves, que el exterior es como puffy, que como que se extiende de forma suave. Aquí tenemos galaxias espirales. Estas son imágenes donde hay una galaxia en el centro, pero hay algún tipo de compañía que le hace compañía a esa galaxia. Bueno, estas son imágenes que tienen muchos objetos en ellas, imágenes con errores de procesamiento y aquí esta es la clase con, la mayor parte son galaxias elípticas. Ok, entonces para analizar, aquí volvemos a las tres búsquedas de que se han hecho en el Dark Energy Survey. Cada una de ellas utilizó un criterio diferente sobre las imágenes que se iban a procesar por el modelo de inteligencia artificial. Y aquí yo muestro el número de imágenes que fueron procesadas por cada búsqueda. Lo que yo hice fue, de todas estas coordenadas, encontré cuáles están en la intersección, cuáles fueron observadas por las tres búsquedas. De esta forma, para este número de imágenes, hay calificaciones por parte de cada una de estas tres búsquedas. Entonces, cuando hay un modelo de clasificación de Machine Learning, el resultado de ese modelo es un número entre 0 y 1, que no es una probabilidad que está calibrada, pero normalmente nosotros pensamos en eso como si fuera una probabilidad. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo es la distribución de
puntuaciones dadas por los modelos de inteligencia artificial. Entonces tienen como una distribución bastante parecida como en forma de U, porque por construcción debe ser así. Pero bueno, hay unos modelos que dan menos calificaciones altas que otros. Ok, bueno, una vez yo ya tenía estas imágenes, lo que hice fue seleccionar todos los sistemas que ya han sido reportados como candidatos en en un database, en una base de datos. Eh, y bueno, de estos sistemas vienen de muchísimos artículos diferentes que han sido encontrados en diferentes telescopios y por esa razón todos tienen criterios muy diferentes. Entonces, nosotros tuvimos que hacer una inspección visual de todos estos sistemas. La hicimos en Zooniverse, que es una plataforma donde cualquier persona puede contribuir, pero en mi caso yo solamente la hice con expertos. Entonces yo le mostraba cada una de las imágenes en diferentes colores y le pedí a los expertos que clasificaran las imágenes en diferentes categorías. Entonces, en la categoría de que ellos creen, están 100% seguros que ese es un lente o que es probablemente un lente o podría ser un lente y Z es que seguro no es un lente. Yo procesé estos datos y los transcribí como si fueran un número entre 0 y 3, que es como la forma en que comúnmente se hace en este campo. Y aquí pueden ver la distribución de esas calificaciones de los expertos. Entonces, esta es una figura logarítmica y pueden ver cómo hay muchísimos sistemas que tienen una calificación muy bajita. Pero bueno, confirmar lentes gravitacionales es muy caro. Y por esa razón, la forma en que se suele hacer ciencia en nuestro caso es que nosotros hacemos una inspección visual y luego clasificamos los candidatos en diferentes categorías de confianza. Entonces, es normal que utilicemos las categorías A, B y C. En nuestro caso, A representa lentes en los que todos los expertos estamos seguros que son lentes. B, la mayor parte de estos van a ser lentes, algunos no lo van a hacer. C, la mayor parte no van a ser lentes, pero hay algunos que sí. Y Z es todo lo que no son lentes. Y bueno, la razón por la que hacemos esto es porque para poder evaluar nuestras métricas tenemos que definir qué es un lente y qué no es un lente. Acá pueden ver las categorías y el número de sistemas por cada categoría. Acá. Bueno, y estas como, aquí voy a mostrar las diferentes métricas con las que se suelen evaluar los clasificadores. Entonces, esta es la RAW curve, que lo que plotea es los falsos positivos en el eje X y los verdaderos positivos en el eje Y. La forma más intuitiva de explicar esta curva es que si hay un clasificador que simplemente está adivinando al azar, ese clasificador va a estar en una línea completamente diagonal. Si se está por debajo de ese clasificador, lo que significa es que se aprendió lo contrario a lo que se quiere. Sí se aprendió, pero se aprendió lo contrario. Y si uno está por encima, entre más por arriba se esté esta curva, pues mejor es el comportamiento, el desempeño del modelo. Basados en esta curva, uno puede definir otra métrica que es el área bajo la curva. Entonces, si una persona está completamente incorrecta, aprendió completamente lo contrario a lo que se quiere, eso estaría en esta línea y el área bajo la curva es 0. Para un clasificador aleatorio, el área bajo la curva sería 0,5 y si es perfecto, va a ser 1. Entonces, esta métrica es un número entre 0 y 1 y entre más cerca se esté de 1, mejor el comportamiento. Y una métrica muy parecida a esta es la F1, la métrica F1. Esto es como un balance entre la precisión y la completitud. Entonces, la precisión está relacionada con la puridad. Entonces, de todas las predicciones que son positivas, ¿cuántas de esas fueron correctas? Y esta está relacionada con la completitud. Entonces, de todas las casos positivos que hay ahí, ¿cuántos fueron recuperados? Entonces, esta es la definición matemática de la medida F1,
pero también es muy parecida a la otra. El número va entre 0 y 1 y entre más es cerca se esté de 1, mejor es el comportamiento. Entonces aquí pueden ver la comparación con ambas métricas. Entonces aquí pueden ver la raw curve. Esta línea en diagonal es la de un clasificador que está adivinando y aquí ploteé cada uno de las tres búsquedas. En este cuadrito también pueden ver el área bajo la curva de cada una y pueden ver que a medida que nos vamos del proyecto más viejo al proyecto más nuevo, la curva mejora y el área bajo la curva pues también mejora mucho más. Con la métrica de F1 también se observa un comportamiento parecido, pero entre Jacobs y Rojas no hay tanta diferencia. Cuando lo comparo con mi modelo, el modelo está, pues, obtiene valores que son mucho más altos. Algo que se me olvidó mencionar es que la técnica de F1 suele ser buena cuando los datos que se tienen no están bien equilibrados, que es en nuestro caso. En nuestro caso tenemos muchísimas imágenes y de todas esas imágenes, muy poquitos casos van a ser lentes gravitacionales. Ok, otra de las preguntas que queríamos responder es, en este set, en este espacio de parámetros, de calificaciones de modelos de inteligencia artificial, ¿dónde están los buenos candidatos? Entonces, esta figura intenta responder esa pregunta. La forma de leer esta figura es que cada eje refleja una puntuación dada por un modelo y el número que está acá refleja el número de candidatos que recibieron esas calificaciones entre ese rango. Entonces, en el primer set de gráficas muestro los candidatos que están en el grupo B de confianza, y aquí abajo están los candidatos que están en el grupo A, que son los que los expertos creemos que todos son lentes gravitacionales. Lo primero para notar es que la mayor parte de los candidatos se encuentran en esta línea en la que por lo menos para un modelo el número dado por la inteligencia artificial es mayor que 0,8. Incluso cuando nos vamos aquí entre González y Rojas, hay muy poquitos sistemas que obtienen cero, casi que 0,0 de dos modelos diferentes. Igual hay sistemas que no están siendo reconocidos por los modelos. Pero cuando nos vamos al grupo de mayor confianza, que es el grupo A, vemos que la mayor parte y por mucho están concentrados en esa región en la que por lo menos una calificación es mayor que 0,8. Entonces aquí pueden ver, el grupo A tiene alrededor de 60 sistemas y todos esos, solamente dos en este caso, tienen calificaciones bajitas. Aquí yo también evalué la completitud de cada uno de los sistemas. Entonces, yo defino la completitud como si el sistema obtuvo una calificación mayor que 0,8, lo cuento como si fuera recuperado. Entonces, a medida que nos vamos de un trabajo antiguo al más nuevo, la completitud aumenta mucho más. Y algo que también es muy importante notar es que si utilizamos los tres modelos y hacemos ese corte de 0,8, la completitud aumenta. Lo que esto muestra es que no hay un solo modelo que recupera todos los sistemas. Y es ideal que se apliquen diferentes modelos y que diferentes equipos desarrollen sus modelos para encontrar la mayor parte de lentes. Bueno, estas son las técnicas de ensamblaje que yo exploré. Entonces, nosotros tenemos puntuaciones por parte de cada uno de esos modelos. Tenemos 3 puntuaciones por cada imagen. Y la pregunta es si podemos combinar esas puntuaciones de alguna forma en que obtengamos un mejor clasificador. Entonces, estas son las técnicas que yo exploré. Esto es un promedio simple, la media, una regresión lineal. Estas dos son técnicas de inteligencia artificial que son bastante básicas, y esta última es una técnica basada en el trabajo publicado acá. Entonces,
Yo dividí el dataset que yo tengo, es bastante bajito porque son las imágenes que fueron inspeccionadas por los expertos. Y de eso, el 80% lo utilicé para entrenar o para fitear las funciones y solamente el 20% lo utilicé para hacer el test, que es con el que yo utilizo para evaluar el rendimiento de las funciones. Entonces acá pueden ver la métrica F1 y bueno, el F1 máximo que es alcanzado por cada uno. Incluí las tres búsquedas individuales como referencia y de aquí a acá pueden ver los otros modelos que yo exploré. Una de las cosas que quiero que noten es que la incertidumbre en estas barras es gigante y la razón es que no tengo tantos datos. Pero lo que es importante es que este trabajo no es sobre encontrar cuál es el mejor método de hacer el ensamblaje, sino responder la pregunta, ¿podemos obtener mejores métodos? Y la respuesta es sí, sí pueden ver el- la tendencia de que estos tres sistemas, estos tres diferentes métodos, tienen un rendimiento que es mucho más alto que el mejor individual. Ahora, otra forma de evaluar esto es una forma más práctica, es, es evaluar cuál es la precisión a una tasa arbitraria de completitud. Entonces, yo en mi test tenía más o menos 330 sistemas y el número de lentes que tenía ahí era 12. Entonces, yo simplemente escogí una completitud de 2/3 y quise evaluar la precisión en ese punto. Hay algunos modelos con los que dan calificaciones exactas para diferentes imágenes y por esa razón no siempre pude escoger exactamente 8 lentes. Entonces, en algunas hay 10, en algunos hay 9, pero yo intenté escoger el mismo número de lentes. Esta es la completitud a la que equivale 8 de 12, que bueno, aquí es un tercio, pero aquí es diferente. Y lo que hice fue responder a la pregunta, ¿cuántas imágenes tienen que ser inspeccionadas para recuperar ese número de lentes? Entonces, ese es el número de imágenes que hay que ser inspeccionadas para cada trabajo. Y aquí pueden ver la precisión. Entonces, yo definí la precisión como el número de lentes dividido en el número de imágenes. Lo primero es que pueden notar que dentro de los tres primeros trabajos, el mío alcanza una precisión que es muchísimo más alta a las anteriores. Y lo segundo que quiero que noten es que hay, hay dos formas de combinar los métodos que dan una precisión que es muchísimo más alta, que es un factor de 6 veces más alta que el mejor modelo individual. Entonces la respuesta es sí, sí podemos encontrar, si hay formas de combinar esos, esas puntuaciones individuales para obtener un mejor clasificador y así ahorrar tiempo humano. Entonces, este es un resumen del trabajo. Lo que encontré es que cada trabajo sucesivo entre estos tres que yo comparé tiene un rendimiento que es mejor en términos de las dos métricas, de el área bajo la curva, de la ROC curve y de la F1. Lo segundo es que las técnicas de inteligencia artificial sí son efectivas encontrando lentes, sí están encontrando la mayor parte de ellos y que los modelos individuales se complementan bien entre ellos. Lo que esto significa es que ahora que Euclid y que LSST ambos ya están vivos, ya están tomando datos, sí tiene sentido que hayan diferentes equipos aplicando diferentes técnicas con sus propios diseños, porque así nos complementamos y podemos encontrar la mayor parte de lentes posibles. Y la última conclusión es que las técnicas de ensamblaje pueden ser muy prometedoras para ahorrar tiempo en futuras aplicaciones de este tipo de búsquedas. Bueno, y con esto, muchas gracias por escuchar y estoy atenta a preguntas. Vale, muchas gracias, Jimena. La verdad, súper genial el trabajo que estás haciendo.
Bueno, yo tengo un par de preguntas, pero pues quisiera saber como quién de los estudiantes tiene alguna pregunta primero. Las pueden también escribir por el chat o levantar la mano. Creo que no puedo ver los participantes acá. Ya. Bueno, pues si no, yo sí tengo varias preguntas. No soy de los... Daniel levantó la mano. Sí, listo. Daniel, adelante. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Ah, bueno. Bueno, muy agradecido por estar aquí. Y tengo una preguntita. Este estudio, bueno, mi nombre es Daniel, siguiendo con la metodología, mi nombre es Daniel Pedreros. No estoy estudiando en ninguna universidad, estoy por acá en la selva, siendo profe de matemáticas. Lo siguiente es, este estudio con respecto a Machine Learning y Deep Learning me imagino que es un aprendizaje supervisado, ¿cierto? O no supervisado. Y si es no supervisado, qué más se puede encontrar allí? Y en ese mismo sentido, ¿se toma en cuenta una línea de temporalidad o no hay temporalidad cuando se toman estos datos astronómicos? Ujú. Buenas preguntas. Bueno, los tres trabajos que yo presenté, incluyendo el mío, todos son supervisados, en todos utilizamos las etiquetas que nosotros conocemos, pero también es posible, bueno, y es como la forma más común de hacer este tipo de búsquedas, pero también es posible hacer búsquedas con modelos que no son supervisados y es posible encontrar lentes gravitacionales de esa forma. Y sí, encuentran cosas muy locas. Hay una website, pero ahorita no me acuerdo del nombre, pero hay una website que hicieron esto hace poco en Euclid y uno puede explorar el parámetro, el espacio de parámetros y ver las imágenes cómo cambian. Y lo que ocurre es que hay muchas imágenes con morfologías parecidas cerca. Entonces yo en algún momento me puse a explorar y sí vi cosas muy parecidas a lentes gravitacionales, pero están muy cerca de estas galaxias que son tipo anillo. Pero sí, es posible encontrar cosas así y es posible encontrar cosas muy interesantes. En nuestro caso no hay línea temporal porque nosotros utilizamos, bueno, en mi caso yo trabajo con galaxias, entonces las fuentes son galaxias, pero yo sí, por ejemplo, en el LSST también están buscando supernovas, que es como cuando las estrellas explotan, y estas también pueden ser una fuente para un lente gravitacional. Y es posible encontrarlas y en el caso de ellos sí tienen que tener en cuenta esa parte del espacio temporal. Y en ese caso, pues sí utilizan imágenes que fueron tomadas en diferentes momentos de tiempo. No, qué interesante todo ese tema. Muchas gracias. Gracias. Vale. ¿Tenemos otra pregunta por el chat, tal vez? ¿O alguien más? Bueno, si no, entonces todavía tengo dos preguntas. La primera era, con todos estos modelos que tú estás mostrando, más o menos como cuánto se demora entrenando una red. O sea, es como, sí, ¿cuál es el orden de magnitud? Como segundos, minutos, horas. Sí, Cuando yo empecé en mi computador. Y la forma en que yo normalmente hago las cosas es, empiezo entrenando en mi computador de a poquito y luego ya me muevo a otro lado. Cuando todo se empezó a salir de control, yo estaba esperando por ahí unos 3 a 5 días entrenando en mi computador y ahí me di cuenta que eso ya no es sostenible porque tenía que entrenar mucho. Entonces ahí me tuve que mover a un clúster y estando en un clúster ya la situación es diferente. Tenía acceso a un GPU, a un GPU y ahí pues ya es mucho más rápido. Ahí solamente debía esperar unas 3 horas. ok, 3 horas. ¿Y en qué, o sea, en qué programas eso? ¿En qué lenguaje está escrito eso? Yo utilizo Python y para hacer cosas de inteligencia artificial utilizo PyTorch. Y PyTorch a mí me parece que tiene muy buena documentación, es lo que más se está utilizando.
Entonces, siento que hay más ayuda en ese lenguaje. Ok. No, súper, y eso la verdad, sobre todo pues para los estudiantes que están acá presentes, que pues en este momento estamos viendo como una era de transformación de la astronomía, como tú lo mencionabas, ¿no? Como tanto con las nuevas misiones que ya se están encargando es de dar un montón de datos, que ahora es más el trabajo de, bueno, ¿qué hacemos con tantos datos? No nos podemos entrar a leer como uno por uno, entonces pues esas son herramientas muy buenas que les pueden ayudar, pues sí, en sus tesis o en cosas así. Tengo otra pregunta con respecto a Euclid. Eh, Tú dices entonces que con Euclid están tratando pues de tomar estas imágenes de lentes. ¿Euclid solamente se concentra en una pequeña parte del cielo o está mapeando todo el cielo para tener como algo más estadístico de demografías o algo así? Euclid va a ser gigante, 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 pero hasta ahora creo que Euclid ha estado en línea por 1 o 2 años. Entonces, el área que ha cubierto no es tan gigante. Igual de han encontrado unos 500 lentes, que es bastante, teniendo en cuenta que yo encontré más o menos eso en mi búsqueda. Pero Euclid va a ser aún más grande. Me parece que Euclid va a cubrir, me parece que yo tengo la idea de que es todo el hemisferio sur. Es un área muy parecida a LSST, que es un área gigante. Ok. ¿Euclid está en L2? No sé, me parece que sí, pero la verdad no sé. Ok, vale. No, pues súper, súper interesante. O sea, yo soy de un campo completamente distinto, pero pues todo eso que estás presentando me parece que es fundamental y es realmente, pues sí, hacia donde nos tenemos que empezar a mover de aquí los próximos 10, 15 años. Sí, sí, y sí tienes completamente la razón de que hace muchos años el problema era tener datos, el problema, o sea, Einstein jamás se hubiera imaginado que nosotros estamos detectando lentes gravitacionales. No solamente los estamos detectando, pero vamos a entrar en una era en que vamos a tener tantos que analizarlos va a ser el próximo desafío. Es verdad, completamente de acuerdo. Pero bueno, gracias, es muy, muy chévere. ¿Alguien más tiene Gracias. alguna otra pregunta? Yo tengo una. La parte en la que estabas mencionando como los positivos y negativos para entrenar, digamos como qué parámetros, o sea, fotometría, espectroscopía, qué usan para decir, ok, esto es una galaxia anillo, porque la verdad es que eso se ve, por ejemplo, esa tercera columna de las galaxias de anillo, yo lo veo exactamente igual a lo otro. Entonces no se me ocurre cuál es la técnica para poder saber. Bueno, yo creo que también hay mucho de que yo duré años mirando este tipo de imágenes. Entonces, en algún momento yo veía la diferencia entre todo esto. Pero para muchos de estas imágenes, por ejemplo, hay un catálogo de estas galaxias de tipo anillo que yo las pude conseguir de otra publicación. Yo no sé si han escuchado de Galaxy Zoo, que hay personas, es como este tipo de proyectos donde cualquier persona en el mundo puede aportar a la ciencia clasificando imágenes astronómicas. Entonces ellos dieron todos los datos y de ahí puedes sacar como unas 200 de estas galaxias tipo anillo y también puedes sacar galaxias espirales. Pero hay muchas de estos sistemas que ustedes ven acá, que eso fue mi trabajo de seleccionar imágenes, mirar las imágenes y clasificarlas yo misma en diferentes categorías. Pero fue viendo las imágenes, la verdad. Entonces solo como, o sea, es más subjetivo, es algo que, bueno, no subjetivo sería la palabra, es algo que surge de la experiencia, pero no hay una métrica Sí, clara. no. Pues ¿Ok? para algunas sí, por ejemplo, para algunas de estas galaxias espirales yo las saqué de otros catálogos y ahí sí había como una guianza más grande porque estaban clasificados en muchos detalles, pero hay muchas que sí, que yo diría sí, sí es subjetivo, que a veces no sabía ni siquiera en cuál categoría poner algo y lo que aprendí es que
en mi experiencia tiene más sentido solamente poner ejemplos claros y si yo no sé algo que es, como ser humana, es mejor que yo no lo ponga en mis datos de entrenamiento porque voy a hacer que el modelo se confunda. Muchas gracias. Vale, Natalia, ¿tienes la mano levantada? Sí, yo soy Natalia Oliveros, trabajo en Exoplanetas. Tengo una pregunta como más de curiosidad tal vez. No sé cuál es como la fuente más lejana que se ha encontrado o la más masiva, por ejemplo, con este tipo de métodos. Mira que no sé, porque, o sea, yo sí he escuchado de historias en la que me parece que hace poco encontraron algo con el JWST, con un redshift impresionante, pero prefiero no decir el valor porque no me acuerdo. Yo lo que me acuerdo es que era más grande de 5, pero en el caso de ellos, ellos cubren un área más pequeña, pero van completamente profundos. Entonces, cuando uno observa de una forma tan profunda el espacio, pues tiene que haber lentes gravitacionales. Pero en nuestro caso, yo creo que en mi caso, máximo un redshift de 2. No creo que haya redshifts más profundos. Bueno, es posible, pero no me sé los valores. Ah, vale, gracias. Muy chévere. Gracias. Es bastante curioso porque como que este tema de que es pues un alto redshift es como bien debatido, ¿no? A veces hablo con personas que me dicen, no, es que yo trabajo en high redshift y es como un redshift 17 una cosa así. Y después, como pocos meses después, es, ay, yo también trabajo en high redshift, redshift 2 o algo así. Entonces, como, ok, bueno, entiendo. Pero pues Sí. súper interesante, pues ojalá se pueda pues como ver más a profundidad el campo y bueno, si Euclid va, ¿sabes más o menos cuánto es el tiempo de operación de Euclid? O sea, si lleva 2 años operando, ¿cuánto más le queda? La verdad, no sé, yo tengo la idea de que cerca de entre 5 y 10 años, pero no estoy 100% segura. De LSST sí sé que van a ser 10 años, pero LSST acaba de comenzar, así como un mes empezaron operaciones reales. Ok. Y una pregunta, Jimena, digamos, estos datos que toma Euclid, pues hay data releases, o sea, como, ¿cómo se dice eso? Como, como liberación de datos. em, Como digamos, si un estudiante en Colombia quisiera como hacer, entrenar algo con esos datos o quisiera hacer, qué sé yo, análisis, ¿entra como a un portal o cómo funciona eso? Eso es lo que yo entiendo, que los datos son públicos, pero la verdad yo nunca los he explorado. O sea, yo sí sé que hay un website donde uno puede ver las imágenes a través de la pantalla, pero no sé si se puedan descargar. Yo pienso que sí. Mi entendimiento es que cada vez que ellos hacen el data release, las imágenes se vuelven públicas, Ok, pero no sé el nombre del website. ok. Bueno, pues Euclid es de la Unión Europea, ¿verdad? Sí, Ok. Ya, seguramente debe ser como, sí, como en alguna página oficial de la ESA o algo así por el estilo. sí. Listo. Sebastián, ¿tienes la mano levantada? Hola, sí, buenas tardes para Jimena, para todos. Mi nombre es Sebastián Forero, curso último semestre de física en la Universidad del Quindío. Y pues tengo una pregunta para Jimena con respecto al ruido. ¿Qué tan robusto o, bueno, si es en caso, si se considera eh, los problemas de ruido en la red neuronal para su entrenamiento? Porque pues ya bien ustedes decían que pues hoy en día tenemos también pues el problema de la cantidad de datos, pero pues también es el problema de los datos ruidosos, o sea, conseguir datos de calidad y en buenas situaciones para tu red neuronal, pienso que es difícil. Entonces, simplemente, o sea, trabajas como con un modelo sin ruido o no es necesario considerarlo al tratarse de imágenes o si lo consideras y por eso tienes como, pues mostraste que tenías un dataset como considerablemente más pequeño que el de los otros dos autores.
Entonces, no sé si quedó clara la pregunta. Sí, bueno, me imagino que te refieres al ruido como de las imágenes astronómicas. Sí, sí, en este caso, pues, menos como son imágenes como tal, o sea, no son ni espectroscopía, ni pues traducción de espectrografías, ni nada por el estilo. Supongo que, no sé, una imagen ruidosa podría ser que tenga otra galaxia por ahí escondida o estructuras anómalas que no permitan como que las clasifiques en ningún otro lado. Entonces, no sé o sea, si consideras o trabajas con el ruido en ese aspecto o simplemente el modelo va como suponiendo datos limpios, por decirlo así. Ok. Bueno, todas las imágenes que yo utilicé para entrenar tienen un componente real o son reales. Entonces, por ejemplo, estas imágenes que yo, por ejemplo, hice para hacer simulaciones de lentes gravitacionales, lo que yo hice fue seleccionar imágenes reales de galaxias. Entonces, como la imagen es real, tiene una distribución realista del ruido. Y lo mismo va con todas las imágenes negativas. Sin embargo, yo sí debo aclarar que si alguna imagen, por alguna razón, tiene muchísimo ruido, en el que incluso para un ser humano es difícil distinguir cosas, lo más probable es que ahí el modelo se confunda y ahí normalmente da esas calificaciones que sean entre 0 y 1, normalmente da calificaciones que están en la mitad de esos valores. Ok, entiendo. Perfecto. Jimena, muchísimas gracias. Gracias. Vale, tenemos tiempo de pronto para una pregunta más. Si algún estudiante quiere em, preguntar algo más o por el chat también. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, entonces le damos las gracias a Jimena. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en el Reca Seminario. Y pues bueno, quedamos como, ¿cómo decirlo?, emocionados de ver qué se vienen en los próximos años pues, de Machine Learning, por un lado, las nuevas técnicas y bueno, con todo lo que Euclid tendrá para mostrarnos. Entonces...